HR Ratings lleva algo más de una década haciéndose hueco entre las grandes calificadoras internacionales. Nació en un momento complicado, justo antes de que se desatara una de las mayores crisis financieras recientes, que puso en entredicho el trabajo de estas firmas en todo el mundo. Pero encontró un segmento desatendido, el de las pequeñas y medianas empresas, algo que su competencia no hace, y consiguió entrar en el negocio. Así se convirtió en la primera calificadora mexicana y en una de las 10 en todo el mundo que está registrada ante la US Securities and Exchange Commission y la European Securities and Markets Authority. Hoy tiene el 30% de participación en el mercado de México y es la segunda más grande del país en todos los sectores. Su actual director general y cofundador, Fernando Montes de Oca, me acompaña esta tarde en el estudio. Él es además una de las 30 promesas del año de la revista Expansión, una edición que se publica todos los años y que reconoce a ejecutivos y emprendedores de menos de 40 años por su trayectoria, pero sobre todo por su proyección para impulsar cambios significativos en este país. Buenas tardes, Fernando. Eladio, muchas gracias por la invitación al programa y también muchas gracias, Expansión, por seleccionarme e invitarme a las 30 promesas en sus 30. Bueno, muchas gracias a ti por venir y por haber calificado, ¿no?, en estas 30 promesas. Oye, son tiempos difíciles en México para las calificadoras, ¿no? Sí, mira, la verdad es que son tiempos muy entretenidos desde el punto de vista político-económico. Sin embargo, pues nos ha ido personalmente, o por lo menos como institución HR Ratings, la verdad es que desde los 12 años que tenemos de creación nos ha ido bastante bien. Como bien dijiste, enfocándonos mucho en las pequeñas y medianas empresas y hemos tenido un muy buen ritmo de crecimiento. Esto no solamente, este modelo de negocio, no solamente lo hemos podido implementar aquí en México, convirtiéndonos en la segunda más grande, sino con las autorizaciones que hemos recibido por parte de la SEC y ESMA, hemos podido ampliar nuestro espectro de negocio hacia otros mercados. ¿Por qué nadie se estaba enfocando en las pequeñas y medianas empresas, que es algo que ustedes detectaron y que les ha dado la posibilidad, ¿no?, de crecer mucho más aceleradamente que otras calificadoras en el país? Además, teniendo en cuenta que ustedes no se restringen, digamos, a pequeñas y medianas empresas. Mira, la verdad es que el mercado bursátil en México es un tema muy curioso, porque estamos hablando de empresas con una economía del tamaño de la 13ª o 12ª, depende de cómo lo midas, más grande del mundo. Sin embargo, tenemos un mercado bursátil relativamente pequeño para el tamaño de economía que tenemos. Derivado de esto, la verdad es que todas las agencias calificadoras, o las que existían en ese tiempo, hace 12 años, están muy enfocadas en estas empresas que emitían deuda, ya sea nacional o internacional. Nuestro modelo de negocio cuando nosotros llegamos era no solamente atender a estas grandes instituciones, sino que también las pequeñas y medianas tuvieran la oportunidad, a lo mejor no en ese momento, en el momento que reciben su primera calificación, sino en el futuro, después de una segunda, tercera o cuarta calificación, puedan de alguna manera institucionalizarse y poco a poco llegar al mercado bursátil. En ese sentido hemos tenido algunos casos de éxito, un par de arrendadoras que calificamos hace 10 años, un par de SOFOMs que también calificamos hace 7, 8 años, que en su momento a lo mejor no alcanzaban el grado de inversión. Con la calificación de HR, con el reporte, que nuestro reporte es bastante extenso, en donde ponemos cuáles son las fortalezas, debilidades, hacemos análisis, escenarios de sensibilidad, proyectamos resultados. Con este tipo de reportes pudieron ir mejorando poco a poco su operación para que en el futuro, después de 7 años, pudieran salir al mercado con una calificación razonable, que al inversionista le gustara y con el apoyo obviamente de todos los banqueros, estructuradores, que son finalmente los que los acompañan y los guían, ¿no?, en este proceso. Pero sí, HR lo que intenta es no solamente atender a los grandes corporativos, sino que de alguna manera poder evangelizar a las pequeñas y medianas empresas sobre los beneficios de una calificación, que te ayuda, por ejemplo, en el costo de financiamiento, te ayuda a institucionalizarte, te ayuda a reflejar cierto profesionalismo, no solamente hacia el mercado, sino a los inversionistas, dueños de tus acciones. Entonces, poderlos llevar de alguna manera a que en el futuro sean esos emisores que en su momento fue, por ejemplo, Unifin, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio se enfocaba, te digo, en los grandes pequeños, y también ya una vez que obtuvimos las autorizaciones en Estados Unidos, también acompañar a estos pequeños y medianos corporativos en otros mercados y ofrecerles también nuestro servicio como agencia calificadora 100% mexicana en mercados internacionales. Y ahora van a por el liderazgo del mercado, al menos en México. ¿Qué otras? El ser mexicano supone una ventaja frente a las calificadoras estadounidenses, al menos para el mercado latino. Mira, nosotros después de 12 años de ya estar posicionados aquí en México, la verdad es que pensamos que las pequeñas y medianas empresas eran las únicas que nos iban a poner atención en un principio. Sin embargo, contrario a las expectativas que traíamos, empresas como Soriana, como Banco Azteca, como Crédito Real, que ya eran empresas de cierto tamaño, nos pusieron atención y pudimos empezar a calificarlos.
el reconocimiento, la confianza y hasta el tipo de reportes que nosotros emitimos le empezaron a gustar al inversionista y empezaron a solicitar nuestras calificaciones. El tema de ser una calificadora mexicana, ¿qué es lo que te genera? Por un lado, que nuestro comité de análisis está 100% ubicado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México o en Ciudad de México y Monterrey. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Que finalmente tenemos ese sabor local o tenemos cierto conocimiento sobre los detalles del mercado local. Eso le ha gustado al inversionista y la diferencia en el tipo de reporte que nosotros generamos también ha hecho que el inversionista nos reconozca como una calificadora que se mete con mucho más profundidad, una calificadora transparente que de alguna manera muestra no solamente la calificación, sino sus proyecciones, la metodología que respalda dicha calificación y ha hecho que haya un poquito más de transparencia a la hora de tomar decisiones. Ahora, una vez que hemos obtenido esta experiencia internacional, la experiencia no solamente se refleja en las condiciones del mercado mexicano, en este caso, también hemos tenido oportunidad de calificar empresas en Estados Unidos, las cuales que pues, el inversionista internacional también ha reconocido algo de nuestro trabajo, ha reconocido el tipo de análisis y el tipo de reporte que emitimos y es algo que le ha gustado y ha tomado para tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué te refleja? Por un lado, que somos líderes, uno de los líderes en la economía local. Por otro, somos de las pocas empresas financieras que ha podido exportar servicios financieros al exterior, ¿no? Yo te diría que se cuentan con la palma de la mano. Y de alguna manera... ¿Cuáles fueron los retos, ¿no? para conseguir eso? Mira, el mercado como funciona en Estados Unidos o en otros mercados comparado con México, la realidad es que en México tienes 12, 15, a lo mejor inversionistas institucionales de los más grandes. Cuando vas a otros mercados, la verdad es que estos se miden en cientos, en miles. Entonces, cuando tú estás en el mercado local, la verdad es que es un poco más sencillo acercarte a los inversionistas institucionales, explicarles cuál es tu modelo de negocio, explicarles cuáles son los fundamentales de la calificación para que tengan confianza. A la hora que tú vas hacia otros mercados, tienes que hacer la misma reconocimiento de marca, por decirlo de alguna manera, sobre la calificadora HR Ratings, y hay que irte a sentar con mucho más participantes del mercado. Esto quiere decir que a lo mejor de que tengas un producto de calidad, con una alta calidad en el servicio hacia el cliente, etcétera, es importante que el inversionista empiece a ganar confianza poco a poco, lo cual después de ya participar durante mucho tiempo en el mercado mexicano y ya calificar alrededor de 70 empresas en el mercado norteamericano, hemos ido ganando. Entonces, la verdad es que el principal reto es el reconocimiento en mercados internacionales. Que no solamente el cliente, que en este caso es el emisor, sino también el inversionista sepa a qué te dedicas, cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu propuesta de valor frente a tu competencia. Oye, regresando entonces aquí a México, ahora mismo todos estamos entre quién tiene los datos más correctos, ¿no? Y es algo en lo que se basan las calificadoras pues, para hacer sus calificaciones, ¿no? Y en lo que pues, la gente que no está de acuerdo con eso usa como arma para descalificar justamente a las calificadoras. En tema de datos, ¿quién tiene ahora mismo los datos más fiables? Mira, HR Ratings al día de hoy califica ya diferentes países como Canadá, Perú, México, Costa Rica. Te diría que después de hacer un análisis comparativo de la calidad de la información disponible entre los diferentes países, la realidad de las cosas es que México es uno de los que tiene mayor transparencia en la información, mayor calidad en cómo muestra la información y con instituciones lo suficientemente robustas para que sean creíbles y fidedignos. En ese sentido hablamos de instituciones como INEGI, hablamos de instituciones como Banco de México, los cuales te dan indicadores bastante buenos sobre cuáles son las condiciones económicas que hay al día de hoy. Un dato, por ejemplo, el crecimiento del índice de consumo durante los últimos años se había mantenido en alrededor del 2%. Con últimos datos, a cifras de junio del 2019, este dato refleja un 1.55% de crecimiento, lo cual si bien sigue siendo positivo en términos reales, muestra una ligera desaceleración. Habrá que ver qué tan profunda y si hay la manera para el segundo semestre de dar la vuelta. Ese podría ser una segunda discusión, pero la primera es que sí se refleja, por lo menos en los datos que publican instituciones con una gran responsabilidad y grandes antecedentes en términos de lo fidedigno que es la información, sí te muestra una desaceleración real a nivel económico, a nivel nacional. Pero luego llama la atención que entre las propias calificadoras haya discrepancias, ¿no? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué una calificadora puede tener
unos datos y otra calificadora puede tener otros, o por lo menos reflejarlos así? Mira, yo te diría que las principales diferencias que podrían existir entre las calificaciones se basan en las metodologías. Cuando tú empiezas a hacer el análisis de cualquier entidad, lo fundamental o sobre el que impactas o sobre el que asignas una calificación es sobre la metodología que está respaldada. La metodología en México, las metodologías de todas las agencias calificadoras están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y cada una de las metodologías tiene diferentes criterios, tienes diferentes métricas que se pueden medir diferente, etc. Y por ponerte un ejemplo, la definición de deuda neta contra PIB a nivel México hay diferentes métricas. Puede ser de deuda neta, deuda bruta, saldo histórico de las necesidades del segmento mexicano. Entonces, hay como diferentes métricas. A lo mejor no es tanto la diferencia que existe en la información disponible, sino más bien es cómo calculas dicho indicador. Yo te diría que hay estándares internacionales que establece el Fondo Monetario Internacional sobre cómo se debe de medir realmente la deuda contra PIB, que es tradicionalmente a lo que nos apegamos todas las agencias calificadoras. Entonces, si bien puede haber algunas diferencias, a lo mejor tiene que ver más sobre el cómo se calcula la razón financiera o a lo mejor sobre a qué fecha estás dando ese indicador. Entonces, yo no me preocuparía tanto por las diferencias mínimas que podría existir, más bien es la tendencia que podrían dar esas cifras. Desde HR Ratings, ¿cómo estás viendo el segundo semestre del año para México? ¿Ves algunos riesgos? ¿Hay focos rojos? ¿Hay algo que haga pensar que la calificación de México pueda cambiar? Desde luego. Mira, este es un año atípico desde muchos sentidos. Primero, es el primer año electoral, que pues no todos los años es, ¿no? Por un lado. Por otro, hubo un cambio de administración, un cambio de partido, que es importante, un cambio a lo mejor de política económica, sobre qué se piensa en las finanzas públicas. Entonces, pues todos estos elementos, más que ser un tema de riesgo, es un tema que genera una ligera incertidumbre. Ahora, no solamente tienes elementos locales que están impactando sobre el desempeño económico, también tienes algunos desempeños internacionales que están impactando hacia todas las economías emergentes, ¿no? Como puede ser la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como puede ser a lo mejor la política monetaria que está tomando Estados Unidos y que impacta obviamente sobre la política monetaria que toma México. Entonces, si bien el primer semestre vimos una ligera desaceleración y se ve con el indicador de PIB, el cual refleja que durante los últimos 12 meses el PIB ha crecido 1.12% a junio de 2019 contra un 2% a junio de 2018, te refleja una ligera desaceleración. Sí hay algunos elementos para estar no tan negativos, por ponerlo así. Uno de ellos puede ser el plan de impulso económico que anunció recientemente el secretario de Hacienda hace algunos días sobre los 485,000 millones que se quieren detonar hacia infraestructura, hacia créditos, hacia pymes, etc. Uno de los principales riesgos que hay sobre estas iniciativas, las cuales son muy positivas, es obviamente la ejecución de estas iniciativas. Y no solamente me refiero hacia el tema de este lanzamiento de los 485,000 millones, sino también, por ejemplo, el plan de negocios de Pemex, el cual habrá que analizar muy a detalle y habrá que ver cuáles son las prioridades en términos de inversión. Lo importante habría que ver es cuál es la capacidad de ejecución de todas las instituciones para que ese dinero o esos recursos lleguen lo más rápido posible hacia el destinatario. Entonces, la pregunta del millón, ¿una baja en la calificación de Pemex puede arrastrarnos a todo el país? Mira, lo que nosotros tenemos o el concepto de cómo analizamos Pemex contra el gobierno federal, nosotros en la definición de deuda que tomamos en consideración para el gobierno federal ya trae la deuda de Pemex. Por lo tanto, la calificación que nosotros otorgamos al soberano, a México, es de alguna manera ya trae incorporado todos los riesgos, fortalezas, debilidades, todo que trae la paraestatal. Entonces, la realidad de las cosas es que si bajamos cualquier calificación, ya sea si bajamos la de México, tendría que impactar en Pemex. O sea, tienen una correlación muy cercana en ese sentido. Entonces, la verdad es que así lo vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Fernando Montes de Oca es director general de HR Ratings y obviamente pues en Expansión estaremos muy pendientes de lo que sucede con la calificación, tanto de Pemex como de México en general. Y bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6:45 de la tarde. Nos vemos pronto.